Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola, bienvenidos a Radio WLC. Soy su anfitrión, Luis García, y conmigo aquí, Pedro Merino. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos contentos de que hayan sintonizado. Pedro, tengo una pregunta para ti. ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Has tenido alguna vez una mala coordinación de vestuario? No lo creo. No, espera. Sí, hubo un tiempo cuando tenía 12 o 13, calculo. ¿Y entonces qué pasó? No. No voy a ventilar uno de mis más vergonzosos momentos alrededor del mundo por radio. Bueno, te entiendo, pero es de este tema del cual quisiera hablar hoy. ¿De mi vergonzoso vestuario defectuoso? No la tuya, precisamente. Pero sí quiero hablar acerca de los vergonzosos vestuarios defectuosos. Antes de comenzar con esto, quiero poner al tanto a los oyentes primerizos en unos puntos. Oirán a Pedro y a mí referirnos ya o Yahuá. En Radio WLC tenemos preferencia de utilizar el nombre actual del Padre en vez de llamarlo por títulos que fácilmente se pueden referir a dioses falsos. Y el nombre del Hijo es muy similar, es Yahushua. Entonces, ahora saben, cuando nos referimos a Yah o Yahuá, hablamos del Padre. Yahushua cuando hablamos del Salvador. Continuamos. Vestuarios defectuosos. ¿Vas a compartir con nosotros una de tus muchas experiencias? ¿Cuánto quisieras? No, quiero hablar acerca de un mal uso de vestuario y es algo mucho más serio que tener la punta de tu camisa exhibiéndote por el zipper bajo de tus pantalones o caminar por la oficina con papel de baño pegado a los zapatos. El mensaje a los laodicenses en Revelaciones 3 es: tú dices ser rico y aumentado en bienes y no necesitas nada, mientras en realidad eres un miserable y pobre y ciego y desnudo. El divino remedio es dado en el próximo versículo donde Yahushua dice: yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que puedas ser rico, y ropas blancas, para que puedas ser vestido, para que la vergüenza de tu desnudez no sea revelada, y cubras tus ojos con colirio para que puedas ver. De esto es lo que quiero hablar hoy. ¿Cuál es la desnudez que no estamos al tanto que no tenéis? ¿Qué son estas vestimentas? ¿Y cómo obtenerlas? Me alegro que hayas preguntado, Luis. Yo nunca realmente lo pensé como un vestuario defectuoso, pero tienes razón. Es muy serio estar carentes de las vestimentas blancas y aún las recompensas, si las tenemos, son más profundas que nuestras finitas mentes pueden alcanzar. Primeramente, estamos hablando en símbolos aquí. Así que la desnudez que declara Yahushua que todos tenemos es espiritual. Todos estamos espiritualmente desnudos. Estamos necesitados de bien todo. Sí, pero notemos en este mensaje a los laodicenses, aún necesitados de todo, creemos que estamos bien. Creemos que somos ricos y aumentados con bienes y en necesidad de nada. Isaías derrama algo de luz en nuestra arrogancia y que a los ojos de Yahuá carecemos. Veamos Isaías 64 y leamos el versículo 6. Claro, veamos Isaías 64, versículo 6. Somos todos como cosa inmunda, y toda nuestra rectitud es como trapos inmundos. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas, y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Aquí está la definición de vestimentas como símbolo. Es la rectitud. En Isaías, nuestra rectitud es como trapos sucios. La palabra aquí traducida como trapos sucios actualmente se refiere a trapos menstruales. Esa cosa más inmunda que a Isaías se le pudo ocurrir para dar comparación a nuestra rectitud. Desde aquí hasta llegar a Revelaciones, ni siquiera tenemos eso que nos cubra. Están desnudos. Obviamente, ganarse las vestimentas blancas es muy importante porque... Espera un segundo. Antes de que sigas adelante, quiero definir de qué hablamos cuando decimos rectitud justo.
Ah, bien. Los modernos diccionarios generalmente definen rectitud como, cito, la calidad de ser moralmente recto o justiciable. Ok. Pero tú me conoces. Me gusta mi antiguo diccionario, tiene más de 200 años. Pero ve definiciones que son más cercanas a las palabras al tiempo cuando la Biblia fue traducida al inglés. Y rectitud es definido como puridad de corazón y de vida. Rectitud es el comportamiento y pensamiento moralmente correcto. Rectitud es la conformidad del corazón y vida a la ley divina. Esto es la rectitud. Gracias. Esas son buenas definiciones. Mucho mejor que los modernos diccionarios, de seguro. Qué bien que hayas aclarado esto. Necesitamos saberlo, porque después de todo, una vez que todos hayan tomado su lección, todos serán justos, rectos, por siempre, o se quedarán inmundos, por siempre, y se perderán. ¿Hablas acerca del cierre del tiempo de prueba? Así es. Una vez todos entren en su decisión, ya sea ser leal a Yahuwah o mantenerse en rebelión junto con Satanás, Yahushua declara que todo se ha cumplido, como registrado en Revelaciones 22, versículo 11. Permíteme leerlo. Dice, aquel que es injusto, que sea un injusto, aquel que es inicuo, dejadlo inicuo aún. Y aquel quien es recto, justo, dejadlo recto, justo aún. Aquel quien es santo, sea santo aún. Esto es serio. El tiempo está cercano cuando todo se cumpla y no sea más. Todos habrán decidido por o en contra de Yahuwah y no habrán cambios después de esto, no habrá retrocesos. ¿Esto está hablando acerca de la segunda venida? ¿Cuándo sucede? En la actualidad ocurre antes de la segunda venida porque el próximo versículo declara: He aquí yo vengo rápido y mi recompensa está conmigo para dar a todos según sus obras. Cuando Yahushua venga, Él trae su recompensa con Él. Esto significa que antes de ese tiempo la elección de todos se habrá hecho, para vida o muerte, y esta elección es la última. Aquel que es injusto, dejad que sea injusto aún. Aquel quien es inmundo, dejad que sea inmundo aún. Correcto. Si al cierre del tiempo de prueba tus pecados no han sido perdonados porque no fueron reconocidos y confesados, usted habrá elegido el lado de Satanás. No importa cuánto tiempo más Yahuwah le pueda ceder, se quedará en ese lado. Y aquel quien es recto, justo o puro de corazón y vida, se mantendrá recto, justo. Por siempre, sí. Si la rendición a la voluntad de Yahuwah es su hábito, si está siempre alcanzando tras la santidad, intentando llevar su vida en conformidad con la voluntad divina, la santidad encontrará que no tiene nada más que requiere. Puede ser perfecto, pero pueden haber cosas que no estés al tanto aún. Y si está en el corazón por siempre estar conforme, revelando la voluntad de Yah, entonces el Padre, cuando lee el corazón, ve que las motivaciones son puras. Eres aceptado, cubierto por la sangre de Yahushua. Serás uno con Yahuwah por la eternidad. Ninguna tentación futura jamás causará que desvíes tu lealtad a Él. Me alegro que aclares esto, Pedro. Estaba algo incómodo, porque no es nuestra rectitud, es la de Yahushua. Absolutamente. Yahushua es el Cordero de Yahuwah, que borra el pecado del mundo. La sangre de los sacrificios de los corderos eran un símbolo de la sangre de Yahushua. Es su sangre que cubre todo aquel que se vuelve a Él arrepentido y en fe. Su rectitud cubre nuestra caída y permanecemos de pie ante Yahuwah como si no hubiésemos pecado nunca. La rectitud mediante la fe es el único tipo de rectitud que hay. Romanos 3:10 nos dice: ninguno hay justo, no, ni uno. Como pecadores no es posible hacernos rectos justos por sí mismos. Todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer es pedir y por fe aceptar la rectitud de Yahushua. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Sabes? Lanzamos todos estos términos, pero ¿puedes explicarnos un poco más? ¿Cómo podemos ser justos, rectos o puros de corazón y mente solo mediante la fe? Es tan fácil errarse en la salvación mediante las obras sin darse cuenta, pero yo sé que ahí no es donde está. Cuando la rectitud mediante la fe es completamente aceptada y entendida, esto es viviendo sin pecado. Cuando la sangre de Yahushua es aceptada mediante la fe, estás crucificado por Él, por la fe. Entonces, así como Yahushua fue resucitado a la vida, tú estás resucitado a una nueva vida en Él. Esto se hace mediante la fe en su rectitud. Es mucho más que un entendimiento intelectual, es una experiencia. Me ha gustado esto. Me recuerda de Gálatas 2, cual dice: estoy crucificado con Yahushua, por lo tanto, yo no más vivo. Yahushua vive en mí, y la vida cual vivo ahora en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Yahuwah, quien me ama y se odió, quien me amó y se odió a sí mismo por mí. Todos hemos pecado y estamos cortos de la gloria de Yahuwah. Debido a esto,
Simplemente no es posible para alguien que es pecador convertirse en recto justo solo comenzando a guardar la ley por sí mismo. Si así pudiese. Sí, pero si pudiéramos guardar la ley por sí mismos, no seríamos rectos justos. La corriente forma de guardar la ley mundana no hace expiación por los pecados pasados, tampoco cambia las inclinaciones naturales de la mente. Y para dar la cara, todos hemos tenido nuestras mentes distorsionadas por entregarnos a las tentaciones. Todos tenemos tendencias heredadas y cultivadas al pecado. Solo cuando aceptas la muerte de Yahushua mediante la fe, entonces es posible para nosotros ser recreado en la imagen de Yahuwah. Entonces, ¿cómo accedemos a la vida de Yahushua? ¿Como nosotros, como yo, alcanzamos donde su vida es mía? Las grandes y preciosas promesas, así es como, estas pueden ser aclamadas cada día, cada hora, cada minuto. Lo que sea que necesites, la tentación que estés enfrentando, Yahuwah tiene una promesa para cumplir tu necesidad. Cuando una tentación viene, solo hay dos posibilidades, cometer el pecado o pedir ayuda. Yahuwah ha prometido ayudar a cada persona quien quiere la victoria. Él le dará la fuerza que necesitas para vencer toda tentación. Me recuerda del pasaje en Santiago que dice: sométanse a sí mismos a Yahuwah, resistan al demonio y él huirá de tu lado. Vengan cercanos a Yahuwah y él se acercará a ti. No se muevan, amigos. Cuando volvamos entraremos en cómo podemos obtener la rectitud de Yahushua. Vivimos en tiempos excitantes. El cielo está derramando más y más verdades, pero a veces tal plétora de información puede ser confusa. Una amistad puede decir una cosa, otros pueden argumentar completamente lo contrario. Un artículo en línea puede parecer verídico, pero entonces un párroco o una autoridad respetada lo denuncia como error. ¿Cómo puede un individuo saber de forma segura cuál es la verdad? La Escritura tiene la respuesta. Visite nuestro sitio web en worldslastchance.com/español y vea el vídeo Los principios para avanzar en la luz. Tú tienes 3 hijos, Pedro. Solo uno está aún en casa. Así es. Nosotros tenemos 2. Y como padres, ya sabes, les alentamos que hagan lo mejor que puedan. Nos castigamos a un hijo por cometer un error honesto o por un accidente. Mi esposa tenía un jarrón, en realidad muy hermoso, que su abuelita le dio. Significaba mucho para ella. Entonces, en su cumpleaños le compramos unas flores y mi hija las acomodó en este jarrón especial. ¿Por qué tengo el presentimiento que esto no termina bien? Probablemente porque no. Bueno, llevándolo a la mesa, de alguna forma a mi hija se le cayó el jarrón. Sus piezas se dispersaron en el piso de la cocina. Ningún pegamento lo haría igual. Va, eso es triste. ¿Estaba molesta? Bueno, ella aún no llegaba a casa, pero yo me molesté porque sabía cuánto aprecio ella sentía por el jarrón. Cuando llegó a casa, las flores, un poco marchitas, estaban en un plástico y mi hija tuvo que confesar lo que hizo. Ahora, mi esposa, claro que estaba triste acerca del jarrón, pero no se enojó. Ella no la castigó ni le reprochó. ¿Por qué? Porque explico, nuestra hija obviamente no lo hizo a propósito, fue un accidente. Y ella no castiga o reprocha por accidentes o errores honestos. Todos cometemos errores, así que ella es comprensible cuando tus hijos cometen errores. Exacto, ella tiene la filosofía de que mientras una persona haga lo mejor que pueda, eso es todo lo que se pueda esperar. Una hermosa y comprensible actitud. Sí,
ella es estupenda. Bueno, mi punto es, como hijos del Padre Celestial, todos hacemos lo mejor que podemos. Y porque sabemos que Él sabe que hacemos lo mejor que podemos. Es fácil asumir que lo mejor que podemos hacer es suficiente, pero no lo es. No, en realidad no lo es. Y aquí es donde la rectitud de Yahushua entra. Veamos un pasaje de la Escritura que realmente lo explica bien. Leamos Zacarías 3, ¿Qué versículo? versículo 1. Solo comencemos leyendo ahí y te aviso. Vale. Y él me mostró, Josué, el alto sacerdote de pie ante el ángel de Yahuwah, y Satanás de pie en su mano derecha para resistirlo. Y Yahuwah dijo a Satanás, Yahuwah te reprenda, o Satanás, según Yahuwah, que ha elegido a Jerusalén, te reprende. ¿No es este una clase tipo extraído? Como el alto sacerdote, Josué cargó los pecados de la gente cuando él llevaba la sangre de la ofrenda sacrificial dentro del lugar más santo en el día de la expiación. Él era un símbolo de todos nosotros. Estamos de pie ante la vara del juicio de Yahuwah, tal como Josué lo hizo en la visión de Zacarías. Satanás está ahí de pie también, acusándonos. Bien, continuemos. Ahora, José estaba vestido con vestimentas inmundas y estaba de pie ante el ángel. ¿Qué dijo Isaías acerca del estado de nuestra rectitud? Inmunda, trapos sangrientos. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca de la rectitud de Josué? ¿Qué nos dice esto acerca de nuestra rectitud? O, como lo hemos definido, nuestra puridad del pensamiento y actitud moral, nuestra conformidad con la ley divina. No es buena, es inmunda. Exacto. Nuestra rectitud está inmunda. Nosotros no tenemos rectitud. Debemos obtener la rectitud de Yahushua atribuida a nosotros y conferida a nosotros. Es la única esperanza que tenemos. Ahora leamos el próximo versículo. Es hermoso. No hay nada que nosotros podamos hacer, así como no había nada que Josué podía hacer para obtener las vestimentas puras. Todo lo que él podía hacer, todo lo que cualquiera de nosotros podemos hacer, es solo aceptar con gratitud la dada misericordia. Y él respondió y habló a aquellos de pie frente a él, diciendo, quitad las inmundas vestimentas de él. Josué no podía remover sus propias vestimentas inmundas. En su estado él era incapaz. La orden fue dada para remover de él las vestimentas inmundas. Ahora él está de pie desnudo. Pensemos en esto por un momento. Él está de pie ante Yahuwah, ante Satanás, ante quién sabe cuántos observadores, y él está desnudo. Peor que ninguna pesadilla jamás, aparecer desnudo en público. Así es un sentimiento extremadamente incómodo. Él está expuesto, vulnerable. Pero esto es un paso necesario. Antes que las nuevas vestimentas puedan ser puestas en él, las antiguas deben primeramente ser removidas. ¿Estás dispuesto a estar de pie delante de Yahuwah totalmente expuesto? ¿Estás dispuesto a que Él examine tu corazón, descubra todo pecado oculto, hasta de los que no estás al tanto? ¿Estás dispuesto a que lo interno de su propio corazón, cual sabemos que es desesperadamente inicuo? Sí, ¿estás dispuesto a que el verdadero estado de tu propio corazón sea expuesto a sí mismo? ¿O no sometemos este proceso ahora, antes del cierre de la aprobación, en la privacidad de nuestros corazones? ¿O será hecho después del cierre de la aprobación, cuando es muy tarde para ser salvos? Debido a que esto pasará, ya sea ahora con cooperación o después cuando sea muy tarde. Entonces veamos qué pasa después. Terminemos este versículo y seguimos con el próximo. Bien. Mira que he hecho pasar tu iniquidad de ti, y te he hecho vestir de ropas nuevas. Y dije, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas. Y el ángel de Yahuwah protestó al mismo Josué, diciendo, así dice Yahuwah de los ejércitos, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos de que pie están aquí. ¿Quién removió las vestiduras inmundas de Josué? ¿Será así todo el mismo? No, él no podía hacerlo, él era incapaz. Y nosotros también lo somos. Somos incapaces de mejorar por sí mismos. Cualquier intento por mejorar por sí mismo simplemente golpea nuestra culpa porque intentamos salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Es hacer de la escritura una mentira que declara que ninguno es recto, justo, ni uno, y que todos han pecado y caído corto de la gloria de Yahuwah. Solamente a medida que confesamos nuestros pecados, firme de pie, desnudos ante Yahuwah, admitiendo ser vulnerables, Yahuwah puede remover nuestros trapos inmundos y encubrirnos con la rectitud de Yahushua. Dijiste admitiendo ser vulnerables. Yo creo
Ese era un punto importante. En la visión de Zacarías, Satanás estaba ahí de pie como el fiscal, por así decirlo. Él estaba acusando a Josué de cometer todos estos pecados y Josué dijo nada, no había nada que él pudiera decir. Él era culpable y todos lo sabían. Tenemos que estar dispuestos para admitir nuestras iniquidades también. Por largo que intentemos ocultarnos o hacer excusas, no estamos admitiendo nuestra necesidad de un Salvador. No, por lo tanto, ¿cómo obtenemos la rectitud en Yahushua? En realidad, leímos la respuesta a tu pregunta en nuestro último segmento. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Revelaciones 3. Al contrario de Josué, los laodicenses se jactan de ser ricos y aumentados de todo lo bueno y necesitados de nada, pero el divino remedio es el mismo. Repasemos otra vez, Revelaciones 3, versículos 18 al 20. Yo les aconsejo que compren de mi oro probando en fuego, para que seáis ricos, y blancas vestiduras para que puedas vestir, para que la vergüenza de tu desnudez no se vea, y untar tus ojos con colorio, para que puedas ver. Por muchos que ame, yo reprendo y disciplino. Sed entonces ferviente y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y golpeo. Si algún hombre oye mi voz, y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él, y él conmigo. Ved literalmente todo lo que necesitamos. Él ha prometido proveer. Eres desdichado y miserable, compra de mi oro probado en fuego. Eres ciego, pídeme a mí por colirio. Estás desnudo, obtén de mí las vestimentas blancas de mi rectitud para que puedas ser encubrido. Todo es Yahushua. Su vida es mía y yo estoy de pie, sin culpa, ante el trono de Yahuwah. Entonces, lo que me quieres decir que tú estás libre de pecado. Pues claro, sí. ¿No has notado mi perfección? Honestamente, no. Oh, bien, es porque me estás mirando a mí. Necesitas mirar a Yahushua, ¿lo ves? Su vida es mía, su rectitud encubre mi desnudez, su confianza perfecta, su obediencia perfecta encubre mi tropiezo, mi flaca fe, mi desobediencia. Y cuando Yahuwah me mira, es como si él estuviera mirando la vida de su propio hijo, porque la rectitud pura de Yahushua me encubre. Pablo explica esto en Efesios 1. Leamos los versículos 7 al 10. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los pecados, de acuerdo a las riquezas de su misericordia, cual hizo para abundarnos en todo entendimiento y prudencia. Nos dio a saber el misterio de su voluntad, de acuerdo a su buen placer, cual él dio propósito en sí mismo, para que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos él pueda separar y juntaros en uno todas las cosas en Cristo, ambos los del cielo y los de la tierra, en él. Yahuwah es puro, amor inadulterado. Él es justo también. Ahora, como un justo Padre Celestial misericordioso, Él no espera lo imposible de sus hijos. Él sabe que no tienes fuerzas en ti para vencer las herencias y tendencias cultivadas al pecado. Y es aquí donde muchos se confunden. Al principio se hacen cristianos, haciendo por fe, el perdón de Yahuwah por los pecados en el pasado. Pero estos fallaron en tener victorias constantes en sus vidas diarias, porque comenzaron a vivir como si la victoria de repente dependía de ellos mismos. Y no es así. Cualquiera que dependa de sus propios esfuerzos fallará. Siempre. Entonces, ¿cómo acceder su vida y rectitud? Lo tiene que pedir. Pida, crea y aclame. Filipenses 4 declara: puedo hacer todas las cosas en Yahushua quien me fortalece. Yahushua vivió una vida perfecta, mientras aún llevando la naturaleza de Adán después de la caída. De esto se trata cuando la Escritura dice: Él condenó el pecado en la carne. ¿Y por qué Él hizo esto? Él aseguró la victoria de cada uno de nosotros en Él. Todo lo que tenemos que hacer es, mediante la fe, aclamar su victoria en nuestro nombre. ¿Te acuerdas de la oración de Yahushua en Juan 17? Oh, para que todos seamos uno. El oro, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Cuando eres uno con Yahushua, tú no cometes pecado. Su voluntad es tu voluntad, sus elecciones son tus elecciones. Tal como Él vivió para hacer la voluntad de su Padre, también harás tú, porque serán uno. Ahora nunca lo realizarás. Nosotros aún tenemos nuestra naturaleza caída, pero cuando somos uno con Yahushua, su rectitud cubre nuestra desnudez y somos aceptados en el amado. Están en sintonía con la radio World's Last Chance en WBCQ
en 9330 kHz de banda 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto regreso del Salvador. Muchos encuentran que puede ser bien difícil conseguir que los empleadores acomoden los horarios que los creyentes necesitan libres para las observancias religiosas del Creador. Si usted necesita hablar con su empleador o el colegio para cumplir con su convicción, recuerde orar y pedirle a Yahuwah en nombre de Yahushua, y el Padre mirará vuestros humildes corazones y cumplirá con su promesa. Vaya con fe, que no va solo, y plantee sus alternativas. Ofrezca buena disposición para trabajar en otros días que posiblemente el empleador esté cerrado o realizar servicios de mantención. En los colegios, diga que se hará responsable de obtener los estudios del día y las tareas con otros estudiantes y los llevará completos. Yahuwah siempre abrirá una puerta angosta con la cual podrás cumplir en estos últimos tiempos. Siempre quedo sorprendido con nuestro correo diario. ¿Oh, sí? ¿Cómo así? Bueno, por un lado me encanta que los sintonizantes nos escriban y nos envían preguntas muy interesantes. Lo sorprendente, por lo menos para mí, es que vienen de todas las partes del mundo y bueno, hoy en día no es nada nuevo vivir o explorar nuestros países. Pero hay lugares que yo no tenía idea que existían. Y aún lo más asombroso es que ya está en el control y hace derramamiento a su última advertencia. Así es como él lo diseñó. ¿De dónde nos escriben? Vamos, dinos desde dónde vienen. Esta pregunta nos llega desde Lituania, en Kaunas. Creo estar pronunciando bien. Toma, mira tú. Ah, sí, está por la República Checa. Bien, Magalis Hernández. Vive allá desde muy pequeña. Ella nos tiene una interesante carta. Dice: estimados WLC, yo fui criada atea, pero hace unos años atrás aprendí acerca del Salvador y le di mi corazón. Leo la Biblia frecuentemente desde entonces. La profecía se ha convertido en un nuevo amor para mí. ¿Pueden decirme qué es la marca de la bestia? Lo he buscado en línea, pero hay muchas ideas conflictivas. Quisiera si pudieran compartir sus creencias y demuestren de las escrituras por qué creen esto.
Gracias, Magalis. Muy buena pregunta y tiene razón. Hay muchas ideas conflictivas en relación a qué es la marca de la bestia y cómo evitarla. Yo me acuerdo cuando la tecnología de los chips RFID hicieron su apariencia por primera vez. Muchos asumieron que esto era la marca de la bestia. Y algunos así lo ven aún. En la época de los 30, cuando Estados Unidos emitió el cartón de identidad numerado Social Security a sus civiles, muchos de los cristianos reservados expresaron inquietud que los números de los security numbers eran la marca de la bestia. Algunos han pensado que pueda ser un tipo código de barra que será tatuado en la mano o la frente. Es fácil reírse de estas tempranas interpretaciones, pero honestamente, cuando lees la gravedad de las consecuencias y las recibes, podemos ver por qué la gente está angustiada. Evidentemente, es muy serio. En primer lugar, tenemos que entender qué es la marca de la bestia. Es necesario entender que el último conflicto será sobre la veneración, a quien usted venera y cuándo usted venera. ¿De dónde sacas esto? Del mismo pasaje que habla acerca de la marca de la bestia, Revelaciones 13. Aquí Juan ve a una bestia subir desde el mar y tiene una herida mortal. Poco después otra bestia sube desde la tierra. Esta segunda bestia tiene 2 cuernos, como los de un cordero, realmente pequeños, pero habla como un dragón. Esto significa que tiene habilidades legislativas draconianas. Dando descripción de esta segunda bestia, Juan dice, y cito, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace, esto es clave a todo el pasaje aquí, y él hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Notemos, él fuerza a la gente a adorar. Esto en sí, por sí solo, es una bandera roja. Y a Juan no fuerza a nadie, y Satanás nunca impondría la adoración verdadera. Un buen punto. Después Juan continúa diciendo que él hace grandes señales y maravillas y engaña a todos en el mundo con estas señales, debido a estas señales y maravillas que él tiene poder de hacer. También les dice a todos que deben hacer una imagen de la primera bestia. Ahora veamos el próximo versículo para ver lo que hace una vez que la imagen de la bestia está formada. Verso 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Notemos una vez más el énfasis en forzar la adoración. Ahora nosotros sabemos que sea lo que sea, esta adoración tiene que ser falsa. Como hemos expuesto, Yahuwah nunca forzará la voluntad y Satanás nunca impondrá la adoración verdadera. Exacto. Otra interesante observación en este versículo es el que da la habilidad a la imagen de la bestia para que haga ambos, hable, esto es legislación, y hará. Déjame adivinar, esto es forzar. Sí. Entonces, esta segunda bestia tiene el poder de legislar y forzar la adoración, la veneración de la imagen de la bestia. Ahora leamos los próximos 2 versículos. ¿Qué sucede después? Y hacia que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este es el contexto en el cual las Escrituras presentan la marca de la bestia. Todo se trata de la adoración, específicamente la falsa adoración forzada. Eventualmente serán pena de muerte, pero antes de que llegue a ese punto, las fuerzas del mal intentarán obligar a la conciencia, haciendo imposible comprar o vender a no ser que te sometas. Sí, pero espera un minuto aquí. ¿Cómo se le puede prohibir a alguien comprar? ¿Estás diciendo que piensas que nos convertirán en una sociedad sin efectivo? Simplemente no veo cómo podrían llegar a esto. Algunos han desconfiado de las tarjetas de crédito y otros ítems que hacen del efectivo redundante, pero una sociedad sin efectivo no es necesariamente algo para imponer una ley que prohíbe la compra y venta. No estoy seguro que sea posible. Ciertamente, los países del primer mundo podrían superar un cambio a una sociedad sin efectivo, pero muchos países del tercer mundo no están en la posición para realizar esa transición aún. Una vez más, ya hay leyes establecidas que prohíben la compra y venta. No es preciso tener una sociedad sin efectivo. ¿Puedes darnos un ejemplo? Bueno, las Naciones Unidas han declarado sanciones económicas en contra de Corea del Norte. ¿Y cuántos años Estados Unidos ha retenido sanciones económicas contra Cuba? Como, no sé, sobre 60 años, ya, 70. Virtualmente ha llevado al país a la bancarrota. Entonces sí, es posible imponer leyes que prohíben la compra y venta y forzarlas. Bien, pero la parte que aún no veo es, si no es un chip implantado, si no es un tatuaje o una ID nacional, precisamente, ¿qué sería lo que llevaría a alguien a perder el derecho de comprar y vender como un castigo por incumplimiento? Bueno, como dice las Escrituras, la ley de no comprar ni vender es implementada en contra todo quien rechace la marca de la bestia. Ahora, como hemos dicho, todo se tiene que entender en el apropiado contexto, y el versículo 15 nos da este contexto. Es la adoración.
Ahora mismo el mundo está unido utilizando el gregoriano, calendario solar papal. Hasta está nombrado tras el Papa que lo implementó primeramente, Papa Gregorio XIII. La gente usa este calendario para regular sus días laborables y la adoración. Esto es cierto. El calendario no es algo que me dé pensar. Es solo algo que es. Y aún toda nuestra vida es regulada por el mismo. Los judíos van a las sinagogas los sábados. Los cristianos van a las iglesias los domingos o los sábados, dependiendo de sus denominaciones. Los musulmanes van a orar a los viernes de mezquita. Es casi irónico que todas las religiones del mundo están unidas por un método cronológico del tiempo implementado por un papa. En WLC, un estudio diligente y cuidadoso de la Biblia nos ha llevado a creer que la marca de la bestia es la forjada adoración forzada, calculada por un falso calendario, el calendario del Papa. Creemos que, ante todo, se aplicará a nivel nacional la ley dominical en los Estados Unidos con el resto del mundo, siguiendo el ejemplo de USA, forzando sus propias leyes en sus propios países. Todo aquel que cumpla con estas leyes hechas por el hombre, instigadas por Satanás, recibirá la marca de la bestia. Entonces, en otras palabras, independientemente de la religión, todos serán obligados a dar adoración en los domingos, incluyendo los hindús, judíos, musulmanes, los que sean. Yo solía pensar eso, pero ahora no estoy seguro, porque cuando aprendimos del calendario bíblico establecido por Yahuwah en la creación, se hizo claro que no solo el domingo no es el día de la resurrección de Yahushua. El cual es un importante punto, ya que es la razón original dada para adorar en los domingos. Exacto. No solo es el domingo el día errado de la resurrección de Yahushua, sino que el sábado no es el día del sábado bíblico tampoco. El calendario bíblico en uso desde la creación, desde la época de Yahushua, es un método completamente diferente de la cronología del tiempo, y el ciclo semanal es diferente también. Me gustaría hablar de eso en algún momento. A lo mejor dedicar un programa de cómo funciona el calendario bíblico. Hagamos eso. Mi punto es, cuando razonas que ninguno de los días santos de Yahuwah pueden ser encontrados en el calendario gregoriano, que el domingo es errado tanto como el sábado, así que tendremos que esperar y ver. Probablemente el domingo solo sea forzado como el día de adoración. Por otra parte, también es posible que a medida que la verdad acerca al verdadero calendario bíblico crezca y se disperse por el mundo, que todo lo que será requerido es adoración según el calendario gregoriano. Pero la adoración calculada por el bíblico o cualquier otro calendario no será aceptada. Puedo ver que esto puede ir por ambas partes. Por un lado, tienes el hecho de los católicos, quienes claman que su señal de autoridad es prácticamente que toda la cristiandad está unida en la adoración dominical. Exacto. En una publicación católica nombrada Ecclesiastical Review, publicada en febrero del 1914, declaró: los protestantes creen que es su deber mantener el Domingo Santo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica así se lo dicta. No tienen otra razón. La observancia del domingo, por lo tanto, viene a ser una ley eclesiástica totalmente distinta de la ley divina de la observancia del Sabbat, el autor de la ley dominical. Es la Iglesia Católica. Así es, así es. Esa es su señal de autoridad. Pero cuando llegas a realizar que el calendario usado para calcular el sábado también es una institución de la Iglesia Católica, revela que esto puede ir de una forma u otra, forzar la adoración forjada a los domingos o simplemente forzar la adoración en su calendario. Permíteme leer una cita más que respalda lo que has compartido. El autor Henry Gibson del Catecismo Hecho Fácil hace la pregunta: ¿a quién veneramos y rendimos homenaje manteniendo el Domingo Santo? Y después él responde su propia pregunta. Escucha esto, cito: de esto podemos entender cuán grande es la autoridad de la Iglesia al interpretar o explicarnos los mandamientos de Dios, una autoridad que es reconocida por la práctica universal de todo el mundo cristiano, incluso por aquellas sectas que profesan tomar las Santas Escrituras como la única regla de fe, ya que observan como el día de descanso no el séptimo día de la semana exigido por la Biblia, sino el primer día, cual sabemos ha de ser santo solo de la tradición y la enseñanza de la Iglesia Católica. Sí, por lo tanto, pueden variar las leyes forjadas, porque cuando factoras que el calendario gregoriano es una creación de la Iglesia Católica, cualquier día de la adoración calculado por ese calendario le da lealtad al Papa. Pienso que mucha gente son ignorantes del hecho de que cuando el calendario gregoriano fue instituido por primera vez, muchos países lo rechazaron porque fue considerado ser un calendario católico. Entonces, ahora tengo una preocupación. ¿Esto significa que todo quien esté adorando de acuerdo al calendario gregoriano o los domingos han recibido la marca de la bestia? No, nadie aún ha recibido la marca de la bestia, aún. Se recibirá solo después de que el tema se establezca claramente entre ellos y se les lleve a elegir entre obedecer la ley universal dominical o la de Yahuwah. En ese momento, todo quien elija cumplir con las ordenanzas de los hombres recibirá la marca de la bestia, pero no hasta entonces. No sería justo de otra forma, y Yahuwah siempre es justo. Eso es verdad, Él lo es, y Él es amor.
La verdad, siempre encajará dentro de estos parámetros. Bueno, me hubiese gustado contestar otra pregunta hoy, pero se nos ha acabado el tiempo. Si hay algo que le causa duda, contáctenos en worldlastchange.com/español. Hola, con ustedes Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. De acuerdo a la Unión Internacional de Ornitólogos, existen aproximadamente 10.500 especies conocidas de aves en el mundo a día de hoy. Entre estas, una de las especies es la más numerada. ¿Quieres adivinar qué especie es esta? El pollo, con 25.000 millones de pollos en el mundo. Las maravillas de plumaje superan en número a todas las demás especies de aves y son mucho más que la cantidad total de humanos en el mundo. De pequeña pensaba que las plumas de los gallos eran hermosas. Era la iridiscencia del plumaje que me pareció tan bonito. Sin embargo, hace 5 años nos mudamos al campo y los vecinos de ambos lados tienen gallos, variedades de gallos, mucho más de lo que necesitan. Me refiero a que por qué uno necesita más de un gallo. Debo confesar, me puse bastante malhumorada por un incesante ruido un día y repasé la historia de Pedro cuando traicionó al Salvador. Cuando Pedro oyó al gallo cantar en ese tiempo, en la madrugada, él no pensó en el ruido irritante. Él no pensó en la sopa de su esposa o que los pollos superan al número de los humanos. Al contrario, él fue enfrentado cara a cara con su gran traición. Yahushua le había advertido: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y esto fue exactamente lo que pasó. Pedro, con miedo que a él también lo arrestaran si se supiese que él era un seguidor de Yahushua, negó conocer al Salvador. Cuando presionado, negó una vez más conocer al Salvador y otra vez, la última, con unas maldiciones para que fuese convincente. Yahushua se volvió y le miró, no enojado ni ofendido, ni siquiera con tristeza. Yahushua le miró con amor puro, completo y total entendimiento. Y esto quebrantó el corazón de Pedro. Los gallos en ese momento eran un recuerdo de las grandes faltas. Pero lo importante es que Pedro no permaneció un fracasado. Él se arrepintió. No como Judas. Pedro no fue a colgarse a sí mismo, él fue y lloró. El perdón de Yahushua fue instantáneo. Al arrepentirse, Pedro aceptó el don del perdón. Tú también puedes ser perdonado. Salmo 34 dice: cercano está Yahuwah de los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. ¿Sabes? Ya no me importan tanto los gallos. Ahora son un recuerdo del amor del Salvador, de su entendimiento y su perdón instantáneo. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas. ¿Es tan fácil en nuestro deseo de ser salvados, de desviar nuestro enfoque fuera del Salvador y así gloriarnos a sí mismos? Aun cuando genuinamente queremos honrar a Yahuwah y hacer lo correcto, es muy fácil empezar a centrarnos en lo que hacemos o no hacemos, qué comemos o lo que no comemos, qué observamos y lo que no observamos
por sí mismos. O si la lista divina de los hechos, cual marca el ticket al cielo, o así lo pensamos. Y, hablando por mí mismo, a veces esta lista de no hagas puede ser mucho más larga que la lista de hacer. Hay un cierto sentido de superioridad moral cuando nos abstenemos de hacer lo que realmente en secreto queremos hacer. El autor cristiano Ken Hughes escribió: el sabor de la justicia puede ser fácilmente pervertido en un sentido arrogante de autojustificaciones y juicios mentales. Y odio decirlo, pero bueno, yo me asemejo a ese comentario. Entiendo, es una de las formas más sutiles que Satanás utiliza para quitar nuestros ojos del Salvador. No estamos viendo al Padre, y así el diablo nos tiene. Si por la contemplación somos transformados, entonces es imperativo que mantengamos nuestros ojos en el Salvador y su revelación de Yahuwah. De otra forma, si solo nos miramos a sí mismos, nos hacemos más como sí mismos. Como Charles Spurgeon, el gran predicador inglés del siglo XIX, dijo: el gran enemigo de las almas humanas es el espíritu autojustificante, lo cual hace que los hombres se crean que la salvación depende de ellos mismos. Tenemos que mantener nuestros ojos en el Salvador, en su rectitud. Esta es la única forma, cualquiera de nosotros alguna vez saldrá adelante. Repite eso. Tenemos que mantener nuestros ojos en el Salvador, en su rectitud. Esta es la única forma, cualquiera de nosotros alguna vez saldrá adelante. Sí, y eso ahí mismo es probable lo más importante que hemos dicho en este programa. No es nuestra rectitud, no tenemos ninguna. Es su rectitud la que nos dará lo necesario para superar. Miren, el demonio tiene tentaciones diseñadas a la medida para cada mente. No solo es la acumulación de tendencias heredadas al pecado, también son las tendencias cultivadas al pecado, las cuales se han hecho fuertes cada vez que nos entregamos a la tentación. Las tendencias cultivadas y heredadas al pecado han creado dentro de cada uno una forma de pensar única, con debilidades específicas. Satanás ha hecho un buen estudio de la raza humana. Y él no solo ha estudiado la raza, sino a cada individuo. Él sabe cuáles son mis debilidades. Él sabe cuáles son tus debilidades. Y en los días del cierre de la historia de la Tierra, él tiene un plan que llevará a cada uno de nosotros cara a cara con la tentación en la forma más atractiva. Esto será diferente para cada uno, pero será muy real. La única forma que cualquiera de nosotros puede superar estos últimos días es el mantener nuestros ojos en Yahushua. El hecho de pedir humildemente y mediante la fe aceptar su rectitud en lugar de nuestros trapos inmundos. Mi mamá era una escolar bíblica real. Uno de los libros favoritos de la Biblia era el de Revelaciones. Cuando estaba creciendo, solo un pequeñito, le pedía que me contara acerca del tiempo de angustia y la segunda venida. ¿No te asustaba? Oh, no. Su énfasis fue siempre en las promesas de protección y los milagros de liberación que vamos a experimentar y ver, así que no me asustaba, era emocionante. Ese fue un regalo real que ella te dio. Sí, el punto es que a medida que crecí aprendí más. La gran magnitud de los eventos finales ha crecido astronómicamente también. No es que sabes, lo que logrará es que superemos en los días venideros. Es a quién conoces, es esa relación personal con el Salvador. Es un manto de rectitud que cubre tus trapos inmundos. Esto es lo único que llevará a cualquiera a superar. Muy cierto, el tiempo de la libertad condicional no cerrará en un tiempo de paz. La libertad condicional cerrará en un tiempo de inaudito terror y calamidad. Es el gran caos del fin del mundo. No vamos a tener tiempo para hacer una decisión. Lo que esté en nuestros corazones en ese momento es lo que determinará nuestro destino. Y solo la rectitud de Yahushua, viviendo en nosotros, a través de nosotros, será suficiente para soportar aquella prueba detectante cuando nuestros nombres sean llamados a juicio. Quisiera instar a cada uno de nuestros sintonizantes. Aférrense a las promesas. Deje que las palabras de las Escrituras fluyan en su mente como una ola purificante. Puedes recibir la rectitud que necesitas para ser salvo. De hecho, ese es el deseo del Salvador y del Padre, el regalarnos a cada uno de nosotros con la rectitud del Hijo. Ellos quieren vestirnos en la propia rectitud de Yahushua, la que Él obtuvo viviendo en una vida sin pecado en la tierra mediante el rendimiento continuo a la voluntad de su Padre. Esa victoria es nuestra, mediante la fe, la perfecta impecabilidad del Salvador, obtenida mediante la perfecta rendición a la voluntad de Yahuwah. Puede ser nuestra mediante la fe. Esto no es algo que cualquiera de nosotros pueda hacer por sí mismo. De ninguna manera. Es un don. Yahuwah limpia y restaura a todo quien se vuelva a Él en fe, creyendo que Él los aceptará porque Él ha prometido hacerlo. Si hacemos esto, Él nos dirá, como dijo a Josué en Zacarías 3, mirad, yo he quitado tu iniquidad de ti y yo te vestiré con ropas de gala.
Y esto solo se hace por el Espíritu de Yahuwah. El próximo capítulo declara: no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice Yahuwah de los ejércitos. La salvación mediante la fe es un don gratis. Haga la elección, acéptela hoy. Como dice Laura Martínez todos los días, se nos ha dado grandes y preciosas promesas. Ahora es cuando más necesitamos ir y comenzar a clamarlas. Esperamos que estén con nosotros mañana. Hasta entonces, recuerde, Yahuwah le ama y en él es segura su confianza. Ha estado sintonizando con Radio WLC. Comparta con individuos dispuestos e interesados en oír y ver por sí mismos los testimonios bíblicos. En la página podrá descargar vídeos, programas de radio, artículos para aquellos que no saben utilizar un computador o no lo tienen. También pueden hacer petición de un conjunto de libros enviados a quien lo pida en cualquier parte del mundo, completamente gratis. Visite nuestra página web en worldslesschance.com/español. Esto es www.worldslesschance.com/ESPANOL. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslesschance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.